la suerte que este programa me permite invitar y convocar a amigos que no solo me enriquecen la vida, sino profesionalmente. Es un gusto que estés acá, Raúl, para que nos hables de este tema que a nosotros nos toca sumamente de cerca, ¿no? Esto del famoso burnout, que estuvo de moda o está de moda ahora entre los profesionales de la salud. ¿Nos podrías explicar un poquitito a qué definimos o por qué llamamos así a este síndrome? Bueno, podríamos decir que este síndrome fue descrito en el año 70 en Francia y luego en Estados Unidos, y alude a la gente, o sea, al equipo de salud. Este síndrome fue descrito porque tiene signos y síntomas, y en Estados Unidos le llamó la atención que los profesionales de la salud desertaran bruscamente sus tareas. Entonces se envía un equipo interdisciplinario y se instalan en una terapia intensiva, donde empiezan a observar las conductas de los profesionales. Ajá. Entonces, ¿qué observaban entre ellos? Por ejemplo, que mantenían un diálogo pautado y escaso, que al paciente se lo descalificaba, se lo llamaba por el número de cama, se hablaba de patología del paciente de al lado con otro que estaba lúcido, no se cuidaba el pudor, la gente hacía comentarios que no tenían que ver con la tarea en sí, y una actitud mecanicista. Entonces este grupo que estaba observando llegó a la conclusión que este síndrome tiene signos y síntomas y alude a una persona que ha perdido la ilusión. O sea, que cuando uno estudió en la universidad, ya sea enfermero, médico o kinesiólogo, tiene una ilusión de ser profesional. Cuando se inserta a laborar, esa ilusión desaparece con este síndrome. ¿Por qué desaparece? Porque cuando uno hace el marco, digamos, teórico, hace la confrontación de lo que aprende en la realidad, se encuentra con ámbitos de frustración. Ajá. O sea, ya se ve con maltrato a la gente que está trabajando, pero uno no está sabiendo que este síndrome existe, porque como se instala de manera insidiosa, la persona no es consciente de padecerlo. El primer síntoma podríamos decir que el profesional se empobrece globalmente, abandona su personalidad, tiene actitudes hostiles, a veces hasta cinismo, entonces eso lleva a que él se vaya boicoteando en sí. Pero este síndrome no se hace crónico, es, digamos, transitorio. O sea que uno, una vez que ve en alguien o ve en uno esas actitudes, puede revertirlas. Puede ayudar al colega y llamarlo a la reflexión sin decirle, mira, vos creo que estás quemado, porque sería un poco fuerte que la otra persona te lo acepte. Lo que uno podría decirle, me gustaría hablar con vos, te estoy viendo distinto, ¿qué te está pasando? Ajá, y esto se da en todos los ámbitos, especialmente en salud, es donde en la se salud describió. se da más porque hay un gasto energético del cuidar. Por ejemplo, los enfermeros que nosotros cuidamos las 24 horas, hay un gasto energético en una relación deleterio, que quiere decir, cuando yo ayudo a otro, yo estoy desgastando mi energía, y si yo no estoy bien cuidado desde la salud mental, desde mi autoestima, desde mi ilusión cuando yo quise ser enfermero, estoy más propenso a padecer este síndrome. Vos me decís que estás desgastado en la ilusión, quiere decir que yo fui con toda la energía, voy a cuidar a la gente, me voy a dedicar, sí. El encontrarte con el dolor del otro es algo que uno a veces no puede manejar, ¿sí? Y la ilusión la perdés porque en realidad vos pensaste que ibas a poder solucionarle los problemas a todo el mundo y no podés. Claro, porque uno no lo puede solucionar porque culturalmente no estamos formados para ver lo que es el dolor y la muerte, no estamos educados. Pero cuando uno es profesional hay otras nosas que deterioran ese vínculo de relación. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en un hospital donde las condiciones físicas, terapéuticas, tan desordenadas, son así de espacios pequeños donde nos tenemos que mover, eso también impacta sobre la persona, más de la que es propensa a padecer este síndrome, que tiene que ver con un compromiso personal, profesional y de deterioro por lo que él está haciendo. O sea que si yo trabajo en un lugar donde ambientalmente me contiene, sí, y me causa placer estar, voy a tener, aunque sea una pequeña defensa, sí, de mi persona ante la situación de dolor, ¿no? Claro, porque ahí hablamos del ambiente terapéutico. Con unos colegas hicimos un trabajo en el CEMIT donde nosotros comprobamos cómo incidía el llamado del paciente.
En una habitación desordenamos todo a propósito. Le dejamos la frazada sobre el piso, el orinal en la mesa, la revista en el piso, todo un desorden. Bueno, el paciente de al lado lo bañamos, lo sentamos en la silla, lo hicimos que lea el diario, no llamó nunca. El del desorden llamó 20 veces en el turno. Claro, pobrecito. Pero él no llamaba reclamando el desorden. Él llamaba reclamando porque el ambiente terapéutico, no lo decía, pero el ambiente terapéutico, esta energía negativa, hacía que el paciente se sienta mal. Entonces nosotros a las 2 horas de haber hecho el trabajo, cambiamos el ambiente, el paciente se armonizó. Por eso tiene que ver los espacios donde uno trabaja. Ajá. Por más humilde que sea el lugar, impacta sobre el psiquismo de la persona y en el entorno. Y hay un gasto, un desgaste, porque no es lo mismo ir a trabajar en un negocio que ir a trabajar en el hospital, donde la gente está enojada, donde va emocionalmente alterada porque está enfermo, o los mayores que dejan al anciano y no saben qué hacer y depositan la culpa. En el primero que ven que somos los enfermeros. Mire, yo me voy porque tengo que trabajar y queda tirada esa persona ahí. Entonces uno tiene mayor compromiso y si no conoce este síndrome no se puede preparar para cuidarse. Y a nosotros en realidad mucho de esto nos hablan durante la carrera. A ustedes creo que tampoco, porque si no, si hay pocos enfermeros habría menos todavía. No, porque es una formación biologista y Claro. en la universidad que yo estudié no se habla. Vemos salud mental, todo así por arriba, el cuidar, pero se ve más los biologistas, los fisiopatológicos. Y contame un poquitito, una vez que yo detecto Sí. en un compañero que veo que está irritable, que no quiere compartir o no quiere compartir ninguna tarea, o llega tarde, o está desalineado, ¿tengo alguna manera de poder participar de su mejoría? ¿Qué es lo que puedo hacer desde mi lugar para el otro, o desde mi lugar si yo me doy cuenta que cada vez que me levanto a la mañana, por ejemplo, me cuesta, doy vueltas porque no quiero salir, porque no quiero llegar al lugar de trabajo? Puede ser que uno no se dé cuenta que está pasando el síndrome, como se instala de manera inconsciente y es insidioso, uno no se da cuenta porque no tiene un autorreflejo qué pasa con su cuerpo ni con su imagen corporal. Entonces por ahí la persona que conoce el síndrome te lo puede ir diciendo en forma amorosa, diciéndote, veo que llegas tarde, me gustaría que tomemos un café, ¿qué te está pasando? Porque puede ser que el disparador sea lo del trabajo, pero vos tengas problemas con tu pareja. Raúl, evidentemente Sí. lo que vos planteás es claro que hay un impacto de nuestra labor profesional en nuestra vida personal y familiar, Sí. y es claro que hay un impacto de nuestra vida familiar en nuestra vida profesional. Y vos dices, muchas veces esto es función de los compañeros o de los jefes de equipo, Sí. ir detectando cuáles son estos cambios iniciales que están marcando el sufrimiento o el impacto que una tarea está teniendo en la otra. Ahora, ¿hay recursos profesionales que uno pueda poner en marcha desde el punto de vista de las instituciones frente a un problema así? ¿O es un problema que sigue sin verse desde el punto de vista institucional? No se lo ve, pero hay soluciones, porque si todas las instituciones tienen psicólogos, uno puede hacer terapia de grupo, donde uno puede expresar, porque el síndrome te va dando signos, vos te abandonás, empezás a tener resfrío a repetición, empezás a tomar mucho café, podés tener adicciones de fumar mucho, te puede llamar la atención que tu compañero viva haciendo guardia. No es normal que una persona esté continuamente abocada a la tarea. De algo está escapando. Yo creo que en la medida en que conocemos este síndrome, lo podemos ayudar al otro. Yo creo que tienes tanta razón que probablemente una de las figuras más importantes de la medicina, como fue Favaloro, se suicidó, probablemente por agotamiento en su lucha contra los problemas que tenía que ver en términos de su fundación y el trabajo que realizaba. Y sin embargo, la medicina argentina no hizo una reflexión sobre si en el suicidio de Favaloro había influido o no y cuánto había gravitado el estrés que la actividad profesional había puesto en marcha, ¿no? Y la sensación que yo tengo es que habitualmente en este síndrome es como mal visto por los colegas. Da la sensación de que tener síndrome de burnout o estar quemado
es más una falencia personal que el impacto de una tarea profesional. No sé cómo lo viven ustedes. Nosotros lo vivimos en 3 aspectos, desde lo individual, desde lo institucional y desde lo social. Todos tienen su responsabilidad. Yo como persona y profesional tengo una responsabilidad. La institución tiene que contenerme y cuidarme, eso se sobreentiende. Y la sociedad tiene que darme un lugar donde yo me pueda expresar, me pueda explayar para prevenir este síndrome. No es de la persona sola, ¿eh? Ahora, ¿no te llama la atención que las instituciones gremiales relacionadas con la salud pocas veces hayan hecho reclamos en este sentido? Es decir, la mayoría de las veces que uno ve reclamos son reclamos en el orden pecuniario, pero hay pocas veces en las cuales se ha hecho reclamos sobre ámbitos más saludables de trabajo, horarios más restringidos de actividad, necesidad de entrenamiento del equipo contemplado dentro de los horarios de trabajo. Rotación de las tareas también. Yo creo que la rotación de la tarea periódicamente también hace que uno de repente pueda ver otro enfoque de lo mismo, pero desde otro punto de vista que hace que uno se pueda cubrir sanamente, ¿no? De tener que desempeñar un rol específico. Bueno, vos como sos un buen comunicador vas a tener que hablar con las familias. Y a veces hablar con las familias durante todos los días del año en un servicio como por ejemplo una terapia intensiva hace que el desgaste sea muy importante. El hábitat, te doy toda la razón, lo que menos se está cuidando ahora es el hábitat donde uno va a ejercer el momento de esparcimiento, que es fundamental para mantener una sanidad entre el dolor, ¿sí?, y mi tarea. El lugar de estar de los médicos, de las enfermeras, es un lugar ahora donde no se tiene en cuenta y donde uno tiene que tener ese ratito como para poder relajarse, donde poder reírse con un compañero, donde poder compartir un café. En muchos lugares ni siquiera tienen un baño los profesionales, tienen que compartir el baño, por ejemplo, con los pacientes, claro. Y vos decís, ¿cómo? Ni siquiera puedo tener la intimidad de algo absolutamente fisiológico, porque no corresponde, porque se hacen turnos de 8 o 9 horas, no tienen que tener un lugar de estar donde sentarse y descansar. Eso también es algo que se puede, creo yo, lograr, pero que realmente no está solicitado dentro de los reclamos. Y es una pena, porque evidentemente yo te escucho y pienso, pobre el paciente, porque digamos, pobre el profesional que padece este síndrome, porque no solo se siente mal y no sabe exactamente qué le pasa, no solo no tiene un ámbito de escucha, no solo no tiene un soporte que lo contenga, sino que además supongo que empieza a tener un trato con el enfermo que es malo. Y bueno, en algunas medidas se puede involucrar con el paciente, por ejemplo, haciendo cosas que no hizo por un ser querido que tiene la patología similar al que está internado. Entonces hace una actitud reparadora, se sobreinvolucra o lo maltrata o tiene conductas ambivalentes. El amor y el odio le viene cuando padece ese síndrome y repercute en el paciente. ¿Qué 3 consejos le darías a un colega que nos está viendo para que identifique lo que le pasa o para que solicite ayuda? Bueno, lo primero que habría que entender qué es este síndrome, como para ayudarse a uno mismo y poder ayudar al otro. Saber que esto puede pasar a lo largo de la profesión de forma transitoria, no es crónico y que no debe dar vergüenza manifestarlo. Y siempre buscar una oreja que nos escuche. Eso nos va a ayudar a prevenir el síndrome y a recuperar esa ilusión cuando uno quiso ser profesional de la salud. Excelente, Raúl. Gracias. Te vamos a tener en cuenta para otra próxima charla, igual que esta. Y bueno, vamos a una tanda y enseguida volvemos.